Es un gran gusto que nos damos y la verdad, por la estatura de los invitados, tenemos que decirle que contamos con la presencia esta noche en el estudio de la jueza María Laura Garrigós de Rébori. Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por haber venido. Y por la estatura también, porque sabe que yo no despliego mucho. Pero bueno, estatura por el cargo. Algunos sienten más esa cuestión del doctor o el doctora, algunos lo sienten más que otros. Mire, la solemnidad no va con la inteligencia. No es una virtud, Eduardo Galeano. Exactamente, no lo ve. Y está Carlos Gonela, es el titular de la PROCELAC, la Procuración, que investiga a nivel nacional el lavado de activos, ¿podríamos decirlo? Sí, delitos, criminalidad económica, delitos económicos. Muy buenas noches. Bienvenido también a usted, Carlos. Estuvieron en Santa Fe el viernes pasado, ambos, invitados por la agrupación Juana Zurduy, que es un centro de estudios de aquí en la ciudad de Santa Fe, vinculado al Frente para la Victoria, y también estuvieron invitados por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Le agradezco la gestión que hizo el diputado provincial Leandro Busato para poder gestionar la presencia de los dos invitados aquí en el estudio. Bueno, ¿de qué hablaron ese viernes por la tarde cuando pasaron por Santa Fe? Nosotros los dos somos integrantes de Justicia Legítima y estamos haciendo una campaña de aclaratoria del problema del anteproyecto del Código Penal. Del problema, digo yo, porque se creó un problema con la desinformación sobre los contenidos de este anteproyecto. Y como nosotros los dos trabajamos en la justicia penal, tenemos interés en que este anteproyecto llegue a ser tratado por el Congreso y triunfe finalmente en la sanción de un nuevo código que nos sirva, porque para los operadores judiciales este código es muy superior, muy superador a lo que hoy tenemos. Así que bueno, estamos haciendo propaganda del buen anteproyecto, no de los defectos, de los pretendidos defectos que no tiene este anteproyecto. Porque la campaña previa que se hizo en los medios de comunicación salió montada sobre la base de, no sé, las pretensiones o lo que se creía que este anteproyecto tenía, porque el anteproyecto no se conoció hasta la semana pasada. Claro. Que la comisión redactora lo puso a disposición en un plazo de 90 días para ser discutido en universidades, ONGs. Y bueno, y estamos haciendo eso, llevándolo a la comunidad para que la comunidad lo conozca, se informe y elabore el sentido común, digamos, elabore contenidos que después son los que los representantes, diputados y senadores, van a llevar a la discusión parlamentaria. ¿Y usted, Carlos, cuál es la mirada que tiene? Sí, yo pienso que nosotros como servidores públicos del sistema de administración de justicia, también como militantes de una organización que tiene una mirada distinta sobre el rol de la justicia, que para nosotros es un servicio público, y también como magistrados, creo que tenemos una gran responsabilidad funcional y ética de promover el debate público y serio sobre un tema tan importante como el Código Penal, que es una ley que alcanza a todos los ciudadanos sin distinciones de ningún tipo, porque hemos notado que pese a que recién el texto se ha publicado en la página del Ministerio de Justicia hace 4 o 5 días, sin embargo hace varias semanas que el debate viene siendo bastardeado por algunos sectores con una gran irresponsabilidad política y que lo único que quieren sacar es tajada electoral de esto. Nosotros tenemos que contrapesar eso y proponer un debate serio. La comisión que redactó este código multipartidario se ha encargado de decir que es el puntapié inicial para un debate. Nosotros consideramos que una manera sana de sumar a este debate es haciéndolo en ámbitos como el que nos ha invitado en la legislatura de Santa Fe y la agrupación Juana Zurduy, pero también el ámbito académico, en los sectores populares, que explicarle a la gente qué es lo que es un código penal, porque es una ley muy importante. En el caso suyo, Garrigós, un recorrido en la justicia de varios años. 38. 38 años. Sí. Comenzó en el 77, ¿no? 76. 76. El 8 de enero del 76, antes del golpe de la dictadura, Sí. ¿no? Y después ya sobreviví a la dictadura y acá estoy, sigo estando allí. Es muy sorprendente buscar, googlear, como se dice actualmente, los antecedentes suyos, porque, por ejemplo, el diario La Nación la vincula directamente, es una institución kirchnerista, Justicia Legítima, y por lo tanto está teñida, ¿no?, por ese partido político, por ese frente. Sin tener en cuenta que, por ejemplo, usted ingresó a la justicia como jueza en el 92, cuando había que cubrir 400 vacantes del Poder Judicial. Cuando explotó la oralidad para los juicios. Explotó la oralidad en el menemismo. Y una de las causas que usted tuvo que resolver
que ahí se hizo conocida en el barrio, me enteré que le decían, nena, era jueza, al final vos, fue esta disputa, esta demanda Berbisky contra Menem, ¿no? Sí, yo disfruté, digo, porque ¿La puede contar, pude participar de, por ejemplo, la declaración testimonial de Tayana Padre, que fue emocionante por la envergadura del personaje, el que fue ministro del gobierno anterior y del gobierno previo a la dictadura, que estuvo detenido en el barco y después en el penal de Mercedes. Y cuando terminó de declarar el doctor Tayana, las dos partes, los abogados de las dos partes, que no eran abogados menores, eran los grupos de los abogados que se dedicaban a calumnias e injurias, Lomas Granado, los dos se levantaron a saludarlo porque era emocionante tener a lo que llamábamos el viejo Tayana, que hoy ya no está con nosotros, declarando en ese juicio. Entre otras cosas, recuerdo que Alicia Oliveira, que era abogada de Berbisky, cuando el doctor Tayana hablaba de lo que era la tortura y consideraba que su detención en cierta forma podía ser evaluada como tortura, le recordó la llegada al patio de honor de la corte de su hijo, Jorge Tayana, y le preguntó si estábamos hablando de la misma tortura. En ese momento Alicia Oliveira era abogada de Tayana, en beneficio de Jorgito Tayana. Y él cambió el semblante y le dijo, no, claro, esto es otra cosa. Recordando lo que nosotros hemos vivido todos, ¿no? Claro. Lo que fue la dictadura y cómo la padecieron algunos y cómo otros. Pero todos la padecimos, creo que el sistema democrático la padeció. Y en ese juicio se ventiló eso, justamente, se ventiló lo que era la tortura y lo que fue la tortura para esta sociedad. Y lo que se presentaba durante muchos años se presentó como una verdad casi absoluta de que Menem había sufrido torturas, donde había estado detenido, que esto provocó la reacción de Menem porque Horacio Berbisky lo publica en página 12, cuestiona 2 ascensos de militares en ese momento y además lanza esta revelación acerca de la supuesta tortura de Menem. Y usted termina, una jueza, digamos, elegida durante el menemismo, termina zanjando una disputa judicial contra Menem, ¿no? Pero con muchos elementos y con muchos argumentos, claro. Mal uno puede imaginarse que a la hora usted de resolver en este contexto con un gobierno de otras características pueda tener o pueda perder la independencia que tuvo allá por los 90. Mi pertenencia a Justicia Legítima no tiene que ver con una ideología partidista, que no es que no la tenga. Todos los jueces tenemos nuestra ideología partidista porque todos votamos. Y a partir de eso, y además esto está influenciado por mi ideología, por mi concepción filosófica de lo que es la vida. Y a partir de allí cada uno hace su selección partidista, ¿no? Y bueno, mi concepción filosófica de lo que es la vida constituye lo que soy yo como jueza. Pero mis decisiones como jueza tienen más que ver con lo técnico y con mi profesión de 38 años de trabajar en el fuero penal que con mi ideología partidista, que no niego que de alguna manera me lleva a ver la realidad de una forma. Claro, una cosmovisión del mundo, ¿no? Es que es imposible no tenerla. Realidad, claro. Y si usted no la tiene, más vale que se dedique a otra cosa. No, por lo pronto, juez no debe ser. Carlos, usted que conoce de expedientes judiciales y que los monitorea a nivel nacional, que tienen relación con lavado de activos, algunos delitos económicos, ¿identifica un temor en ciertos sectores de poder de la Argentina la modificación del Código Penal como se la propone? Digamos, ¿podría afectar más los intereses de aquel delito de guante blanco, como se lo denomina? Sí, el temor no solamente se advierte con este bastardeo del debate de un proyecto que es un proyecto avanzado en la temática porque prevé la responsabilidad penal de la persona jurídica, es decir, de los entes ideales, es decir, en concreto para que la gente entienda la posibilidad de juzgar en un proceso penal y de condenar penalmente a una empresa que se dedica a evadir impuestos o que se dedica a utilizar su estructura o vehículo financiero para lavar dinero. Me parece que por ahí viene la mano, pero no solamente el temor frente a esta reforma del Código Penal, el temor de los gestores de poder, por ejemplo, también se manifiesta en los ataques de los que ha sido objeto de la Procuradora General, por mostrar claramente que los lineamientos político-criminales sobre lo que ella se asiente y planteó su gestión tiene que ver con temáticas sensibles, como en el caso particular
por haberme puesto a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica, la criminalidad organizada económica, pero también la violencia institucional, también las cuestiones de género, digamos, los sectores de poder siempre reaccionan cuando ven que hay una decisión firme de avanzar para promover el juzgamiento de los delitos que cometen, ¿no? Que son casualmente los delitos que mayor impacto y daño social producen, mucho más que los delitos que tienen visibilidad en los medios, que están vinculados en lo general a sectores de la marginalidad, ¿no? Claro, claro. Sucedió en Rosario hace poco esa brutal respuesta al robo de una cartera, ¿no? La pérdida incluso de la proporción. Quien roba una cartera termina siendo muerto a retrocediendo patadas. a etapas previas a la ley del talión. Eso es un homicidio. Sí, es un homicidio, doctora, es un ¿no? homicidio agravado. Es un homicidio que tiene la pena más alta. No lo digo yo, lo ha dicho la doctora Jaitona de Nolasco, miembro de la Corte Suprema de la Nación. Y tiene un agravante por formar parte de una especie de turba. De la patota, sí, ¿La claro, patota? sí. Agravado por la participación de 2 o más personas. Hay a mi criterio, lo vengo diciendo, no tengo problema en volver a decirlo, hay una posición bastante maniquea y nefasta de Massa, principalmente del diputado Massa, de proponer, digamos, a través de ideas falsas lo escandaloso que puede ser llevar adelante la discusión del anteproyecto de reforma del Código Penal y mucho peor la sanción del Código como la propone Massa. Pero también es cierto que el progresismo, en su amplia expresión o definición, y esto ya tiene más que ver con gestión de políticas públicas de los poderes ejecutivos, no ha tenido respuestas en los últimos 10 años o 20 años para una población que realmente sufre la violencia, no todos los días en la calle, ¿no? Uno dice, bueno, no copiemos fórmulas de la derecha, como proponen ciertos sectores, podemos estar todos de acuerdo. Ahora, el progresismo también tiene una deuda con la seguridad pública y con la sanción, ¿no?, a quienes ejercen o cometen pero, delitos. A ver, allí hay un problema, porque atar el problema de seguridad pública a la sanción de una ley penal... Es falso, también. Sí. Exacto. Esto es una falsedad. Y justamente sobre esa falsedad se ha montado toda esta campaña de miedo que hemos venido sufriendo y que culminó en los linchamientos, ¿no? La inseguridad, y esto, salvo que Naciones Unidas se equivoque, esto según las políticas y las concepciones que surgen de la elaboración doctrinaria en Naciones Unidas, viene atada al ingreso per cápita y a la mayor o menor discriminación en un grupo social. La discriminación, el menosprecio de algún grupo específico. Y esto, yo tengo 38 años de trabajar en el fuero y lo he comprobado fácilmente. El ingreso no digamos la cantidad de condenas, que depende a lo mejor de otras cuestiones, pero el aumento de criminalidad en aumento de cantidad de denuncias fue notable en el año 85, época de la hiperinflación, y en el 2001-2002. Cada vez que hay un grave problema económico que disminuye el ingreso per cápita, el PBI per cápita, aumenta la criminalidad. Y aumenta la cantidad y aumenta la sensación de inseguridad naturalmente, porque se corresponde con este aumento. A veces la sensación de inseguridad no se corresponde con este aumento. Nosotros tenemos una disminución del índice de criminalidad de acuerdo al ingreso de causas que se viene verificando desde el 2009 en adelante y ha venido disminuyendo notoriamente. Disminuyendo. ¿Sí? Sin embargo, la sensación de inseguridad no ha bajado, pero también está sostenida mediáticamente. Claro. Sostienen un negocio, ¿no? Mayor cantidad de gente preocupada por su seguridad, mayor el diario exigencia. vende más, Claro, lo que antes eran las noticias policiales cuando yo era joven, hoy es noticia de primera plana. Sí, el 80-70% de la agenda, digamos, de los medios de comunicación, sobre todo los audiovisuales, está centrada en las cuestiones de la y violencia. repiten la misma cosa. Sí, también. Yo me canso, ya no los veo más. Hay un nivel de inseguridad, si se quiere, en el plano objetivo, que se sostiene sobre la base de las estadísticas, que si uno compara la tasa de homicidios en los sectores más conflictivos de Argentina, son mucho menores que otras partes del mundo, incluso de la propia Latinoamérica. Y hay otro nivel subjetivo, que es el que manipula los medios, y no hay una correspondencia clara entre ellos. Y vemos cómo esta manipulación de este fenómeno ha producido efectos distorsivos en nuestro propio Código Penal vigente, una de las últimas reformas más escandalosas que ha sufrido nuestro Código Penal, que lo ha sumido en un marco de plena irracionalidad, es la reforma derivada de un caso grave, que fue el caso Bloomberg, en donde la opinión pública
manipuladas por sectores de prensa. Trasladaron esa discusión al Congreso y lograron por obtener del Congreso, ¿sí?, una reforma del Código Penal que implicó un grado de desquicio, digamos, desde el punto de vista de la sistematicidad que tiene que tener un Código Penal, provocando o determinando que la escala penal o la pena máxima sea absolutamente irracional dentro del esquema del Código Penal, ¿no? Esto es lo que se produce cuando se confunden los discursos, cuando se confunden los problemas, y esto es una muestra muy clara y simple para decir que el Código Penal no resuelve la seguridad, el tema de seguridad se resuelve en otro nivel, en un nivel político, con política de Estado, con política de salud, de educación, económica, etcétera, ¿no? ¿Identifican cuestiones muy atávicas dentro del Poder Judicial en general, que sería una especie de palo en la rueda a la hora de llevar adelante un proceso de democratización de la justicia en Argentina? Sí. ¿Y qué porcentaje ocupa ese nicho? Si pueden arrojar una sí, Marala tiene una más experiencia en el foro, pero lo que yo veo es que esta discusión que estás planteando se vincula más con la reforma del sistema de juzgamiento, con la reforma del Código Procesal Penal a nivel nacional. Sí. Hoy tenemos un Código Procesal Penal de la Nación que está desfasado 60 años. Se inaugura en Buenos Aires cuando ya fue abandonado por Viejo en Córdoba, porque el modelo de Código Procesal Penal de la Nación es el esquema Vélez Maricón de 1940 de Córdoba, y es un modelo inquisitivo que produce y reproduce la burocracia, produce y reproduce un sistema de prebendas y privilegios que los jueces no están dispuestos a alargar. Ahí se ve claramente una discusión de poder, con el cambio de paradigma de juzgamiento, el avance hacia un sistema acusatorio que es el paradigma que rige en todo el mundo, incluso en Latinoamérica, a partir de la recuperación de la democracia, y en todas las provincias de la República Argentina, implica que la investigación queda a cargo de los fiscales. Hoy en día el Código Penal dice por principio que está a cargo de los jueces, entonces hay una discusión de poder. ¿No? Jueces que no se constituyen en los lugares casi nunca. No, que no están en el despacho. Y que prácticamente van conformando su acusación en base al sumario prevencional de la policía, por lo menos ocurrió en Santa Fe hasta hace pocos meses. Exactamente. Digamos, además, por lo cual yo la hago, yo la vendo, ¿no? ¿Cómo? Yo la hago, yo la vendo. Yo la hago, yo la vendo. A discutirle la nulidad de un secuestro a un juez que practicó el secuestro. Sí, un claro ejemplo, sí. Santa Fe, tanto en el fuero federal, ha tenido ejemplos bochornosos, ¿no? Desde Víctor Brusa, por poner un ejemplo, hoy condenado por delitos de lesa humanidad, y también a nivel provincial. Muy a brazo grueso, doctora, ¿qué tiene de fantástico y de bueno y de novedoso y de revolucionario este nuevo anteproyecto? Por ejemplo, lo que decía Carlos, la sanción para las personas jurídicas es, para mí, determinante, porque los grandes delitos, los que realmente causan daño social, hay que seguir el camino de la plata para poder investigarlos, y la plata termina en sociedades. Nunca la vamos a encontrar en cabeza de personas físicas. Porque se encubre este incremento económico con el velo societario. Y otra cosa que me parece muy importante para aportar a la discusión es que todo lo que es pena de prisión es de efectivo cumplimiento. Se acabó la condena condicional. Y la amenaza de pena de efectivo cumplimiento, por leve que fuera, es mucho más grave que la amenaza de la condena en suspenso. Sí, sí. Pongo un ejemplo que me interesa mucho. A ver, si yo lo condeno a usted a 3 años en suspenso, sí, si usted no comete ningún otro delito después de eso, pues nunca va a ir preso. Pero si yo lo condeno a usted sin posibilidad de pena en suspenso a 1 año, usted tiene que ir 1 año preso. ¿Qué le parece a usted más gravoso? Tremendamente esto último que dice. Bueno, esto es una amenaza desde el punto de vista de la prevención general negativa, digamos, porque es amenaza de pena. Este código es mucho más efectivo que el código actual. Carlos, me quedan por preguntarle 2 cosas, que su cargo, obviamente, o a través de su cargo lo ha podido relevar. La causa Bolsafé Valores en Santa Fe, ¿hasta dónde se ha podido avanzar? Se ha avanzado muy mucho, es una causa donde se investiga una maniobra fenomenal de fraude bursátil y lavado de activos, donde interviene también el sistema bancario. Donde Banco Galicia, ¿no? Sí, donde hay y también el ente regulador de la actividad bursátil en el litoral, cuando regía el paradigma anterior del mercado autorregulado. Hoy, por suerte, tenemos una ley que ha cambiado el paradigma, y hoy el ente regulador es la CNB, la Comisión Nacional de Valores. Acá hay una monstruosa
maniobra con un soporte profesional que ha tenido un impacto muy fuerte en el orden socioeconómico de esta región del país, en torno a la actividad financiera y bursátil, con cientos y te diría miles de víctimas. La causa hemos logrado nosotros judicializarla o radicarla por completo en la Justicia Federal. Hoy está llevándola a cabo el fiscal Walter Rodríguez de esta ciudad con el acompañamiento técnico de Procelac. Estamos trabajando nosotros para que se le tome indagatoria a los acusados, tras lo cual el juez tendrá que dictar... Acusados, en plural. Hasta ahora hay una persona identificada, pero por supuesto que semejante maniobra con el tremendo impacto socioeconómico que ha producido, reducir a lograr una sola persona sería una mirada muy miope de una causa, ¿no? Hay todo un entramado, un soporte profesional que está detrás de esta maniobra. El sonido que se escuchó es porque hubo un accidente con el micrófono. ¿Está todo bien? ¿Se puede seguir conversando? Estamos hablando justamente, usted estaba hablando del presidente Mario Rossini, el expresidente de la Sociedad de Bolsa, Bolsa Fe Valores. Hoy detenido. A disposición de la Justicia Federal. Por esta causa. Lázaro Báez, a quien se presenta como el empresario vinculado al poder central, ¿ha lavado activos? ¿Ha intentado hacerlo? ¿Qué descubrieron ustedes? La causa donde se indica a Lázaro Báez está radicada en la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires. La Procelac tuvo una intervención solamente de 2 días. Una de las 5 denuncias que se presentaron de manera simultánea, teniendo en cuenta esa situación, Procelac impulsó una investigación y expandió una investigación en la que incluyó al empresario Lázaro Báez, sus hijos y sus empresas, pero solamente en esos 2 días de investigación se recabó información que comprometía a estas 2 personas que salieron a decir a los medios, a ventilar esta cuestión, que luego se desdijeron. Esas personas fueron sindicadas por la Unidad de Información Financiera como responsables de operaciones sospechosas. La Procelac en esos 2 días remitió toda esa información a la justicia. La Justicia Federal en la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante ese proceso en donde hasta ahora se ha solicitado el indagatorio de esas 2 personas. Yo desconozco los detalles de la investigación porque no tengo intervención en la causa. Mi intervención se limitó a 2 días de investigación en Procelac, motivado por una denuncia de legisladores del PRO y de la Unión Cívica Radical. Les agradezco mucho a los 2 por haber pasado por el espacio nuestro. La verdad que nos prestigió mucho su presencia. Y descubriendo un poco los antecedentes suyos, Garrigós, me entero que le dicen Malala en la intimidad. ¿Puede ser? Bueno, no en la intimidad, ya es público. ¿Ya es público? Ya la intimidad se ha extendido al ámbito nacional. Y me he enterado también, y he leído que cuando tuvo que ir a la audiencia para ser entrevistada por como aspirante a ocupar el cargo en la Cámara de Casación, le hicieron una de cada color y me enteré que respondió muy bien y que además tuvo apoyo de la familia judicial. Carlitos tuvo el mismo problema. ¿También? Sí, transitamos unas audiencias un poquito largas. A mí me tocó 1 hora 40 y pico y a él 2 horas. Casi 3 horas. Casi 3 horas. El triple de lo que habitualmente se entrevista en una Fue la audiencia más larga en la historia para un cargo de la envergadura como el mío, digamos. Sí, claro. La bancada radical no estaba muy contento con nosotros. Pese a que la bancada radical. Sí, fue Cima de Villa, pero hoy ya somos amigos. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Vamos a una pausa.